Bueno, entonces, eh, son las matrices. ¿Qué es una matriz? ¿Saben ustedes? ¿Conocen? ¿Tienen alguna idea? ¿Vieron alguna vez algo que tenga que ver con matrices? No. Bueno, las matrices no van a ser otra cosa que cuadros numéricos, ¿sí? Eh, por ejemplo, una matriz con 1, 2, 3, 5, 0, menos 7. Esto es una matriz, se escribe con paréntesis, ¿sí? Y se escribe ordenadamente filas y columnas, ¿sí? Muchas cosas se representan con matrices. Por ejemplo, sin ir más lejos, los códigos QR, ¿sí? Los códigos QR no son otra cosa que un cuadro, ¿sí? Con cuadraditos negros o blancos, ¿no? Que podría ser prendido o apagado. Sí, nosotros lo vamos a utilizar para resolver ecuaciones lineales. Ahora vamos a ver cómo, tal cual, ¿sí? Pero digamos que hay muchas cosas para las que se usan las matrices, además de para resolver ecuaciones lineales, ¿sí? Eh, una, una planilla Excel, por ejemplo, también es una matriz. Uno indica cómo ubica las cosas, con fila y columna, ¿no? De la misma manera que lo hacemos acá. Nosotros las vamos a usar fundamentalmente para eso, para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Ustedes saben resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Es decir, cuando ustedes tenían x más 3y igual menos 1 y 2x menos 7y igual a 4. ¿Qué era esto? ¿Esto no era un sistema de ecuaciones lineales? Decimos lineales cuando se expresan como un número por una incógnita más otro número por otra incógnita, ¿sí? No hay ni multiplicación de incógnitas, ¿sí? No aparece un término que sea 3x por y. ¿Mm? Ni hay variables elevadas a ninguna potencia. ¿Mm? ¿Esto lo saben resolver ustedes? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuándo lo usamos esto ya en la materia? Bien, porque ambas son ecuaciones de una recta, ¿no? Entonces nosotros lo usamos, por ejemplo, para hallar la intersección entre dos rectas, ¿se acuerdan? Lo que hacía, ¿qué es lo que uno hace cuando dice resolver un sistema de ecuaciones? Bueno, eso no es más que hallar valores de x y de y que satisfagan las dos ecuaciones a la vez, ¿sí? Lo usamos ahí, lo usamos también en sucesiones, ¿sí? Cuando nos daban algunos términos y reemplazábamos en las sucesiones aritméticas y teníamos que hallar primer término y diferencia, nos terminaba quedando un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por eso que los sistemas de ecuaciones resuelven muchos problemas de la realidad. Ahora, cuando teníamos esto, bueno, no vamos a dar toda una teoría para resolver esto que ya sabemos hacer con un método cómodo, o despejamos la misma variable de las dos y lo igualamos, o despejamos de una y reemplazamos en la otra, ¿sí? Eso es lo que ya sabíamos hacer. El tema es que nosotros vamos a aprender este método para resolver sistemas mucho más grandes. Y además, porque eso se programa, ¿sí? Nadie resuelve a mano un sistema de 10 ecuaciones con 25 incógnitas, por ejemplo, ¿sí? Que hay los problemas grandes, digamos, se modelizan de esa manera. Bueno, nadie lo va a resolver a mano. Lo que hace es programar el método, que es lo que vamos a llamar método de Gauss-Jordan, ¿sí? Que vamos a usar para resolver eso. Pero tenemos que saber resolverlo a mano para poder programarlo, ¿no? Eso ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, ¿por qué? ¿En qué va a tener que ver una matriz con este sistema?
Bueno, porque en realidad si yo acá, en vez de hablar de X y de Y, hablo de A y de B, o de W y Z, o cualquier letra que yo ponga ahí, el sistema se mantiene el mismo, ¿no? No cambia nada, es el nombre de la incógnita. Entonces, la información importante va a estar en los números que acompañan a esas incógnitas. Y este cuadro numérico, que vamos a llamar después matriz de los coeficientes de este sistema, va a ser, bueno, y esta matriz también es una matriz, ¿no? Va a ser lo importante. Y nosotros vamos a trabajar con estas matrices. Esta es la matriz armada con el término independiente, que así se va a llamar, ya lo vamos a ver, pero digo, acá es donde van a empezar a participar las matrices, porque esto lo vamos a leer, ¿sí? Como un producto de matrices igualado a otro. ¿Mm? Entonces, pero para llegar a eso, tenemos que aprender un poco qué se hace con las matrices, cómo trabajamos, cómo las llamamos, ¿sí? Fíjense, esto es una matriz, en general utilizamos letra mayúscula de imprenta para nombrar las matrices, por supuesto que se puede elegir otra, pero en general se usa la letra mayúscula de imprenta, y vamos a decir entonces, en este caso, en general, vamos a decir en general que una matriz pertenece a R, N por M. ¿Qué queremos decir acá? Queremos decir que A es una matriz de números reales, porque hay matrices de números complejos también, de números reales que tiene n filas, ese primer número va a indicar la cantidad de filas y el segundo número la cantidad de columnas. ¿Sí? Entonces, en este caso, diremos que esta matriz A pertenece a R 3 por 2. ¿Sí? Tenemos que indicar cantidad de filas, cantidad de columnas. Y además, vamos a indicar cómo referenciamos cada uno de los elementos de esta matriz. Entonces, como la matriz se llama A, se suele utilizar la misma letra, pero minúscula, para indicar un elemento de esta matriz. Pero no puedo decir A solo, porque ¿cuál es? Entonces le tengo que indicar en qué fila y en qué columna está. ¿Sí? Esto quiere decir elemento de A en la fila I, columna J. Siempre indicamos primero la fila y después la columna. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en este caso, el elemento A, qué sé yo, 2, 2, ¿quién sería? Este número 5, ¿verdad? Fila 2, columna 2. Exacto, el 5. ¿Sí? Si queremos indicar el elemento A3, 1, ay, perdón, se pone acá como subíndice, ¿eh? Y se ponen así, se sobreentiende que esto no es un 31, ¿sí? Sino el 3, 1, sale del contexto de qué matriz estoy hablando. El elemento A3, 1, ¿quién sería? El 0, bien. ¿Sí? Eh, Bueno, vamos a ver algunos nombres de matrices que vamos a usar, pocos, hay muchos tipos de matrices que bautizamos con distintos nombres porque tienen alguna característica. Nosotros vamos a ver unos pocos que vamos a usar. Por un lado, aquí vamos a llamar matriz cuadrada. Todos nombres muy intuitivos, ¿sí? No se preocupen. ¿Qué será una matriz cuadrada? ¿Qué les parece? Claro, que tiene el mismo número de filas que de columnas, ¿sí? Más que no igual a J, K y J son cualesquiera, ¿no? Pero tiene el mismo número de filas que de columnas. O sea que llamamos matriz cuadrada si tiene el mismo número de filas que de columnas.
¿sí? Nada más que eso. En ese caso, vamos a identificar en una matriz lo que llamamos la diagonal principal. Fíjense, si yo ahora tengo una matriz B, supongamos que esa es la matriz B, ¿quién les parece que serán los elementos que están en la diagonal principal? Claro, 2 y raíz de 3. Por eso les digo, esto es muy intuitivo, ¿sí? Tienen nombres, pero claramente a esta es a la que vamos a llamar diagonal principal. Vamos a hablar de diagonal en una matriz cuadrada, ¿sí? Entonces, los elementos de la diagonal principal son los A sub I, vamos a decir. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué estamos queriendo? ¿Se ve ahí o no? No sé si soy yo que no lo veo porque tengo... Bueno. Ah, un poco cortado. Bueno, vamos a poner tal. Acá sí se ve, ¿no? A sub I. ¿Está bien? ¿Esto qué queremos decir? Que tienen, fíjense, el mismo número de fila que de columna. Acá sí, que creo que Diego decía I igual a J cuando hablábamos de matriz cuadrada. En realidad, cuando la fila coincide con la columna, estoy en la diagonal. Este es el elemento 1, 1, este es el elemento 2, 2. ¿Sí? A eso nos referimos con diagonal principal. Vamos a definir también a qué llamamos matriz nula. Matriz nula. Otra vez, ninguna originalidad, ¿verdad? ¿Qué les ocurre que va a ser una matriz nula? Con todos ceros, ¿sí? El tema es que acá nosotros tenemos que indicar de qué dimensión. No es que hay una matriz nula, sino que hay infinitas matrices nulas, tantas como yo pueda poner de dimensión. Es decir, por ejemplo, miren, las vamos a nombrar con un 0 y abajo el subíndice dando filas y columnas. Si yo escribo 0, 2 por 3, me estoy refiriendo a la matriz nula de 2 filas y 3 columnas. ¿Está bien? Si escribo 0, qué sé yo, 4 por 2, me estoy refiriendo a la matriz nula de 4 filas y 2 columnas, ¿sí? Entonces hay muchas matrices nulas, pero en general, vamos a decir siempre, sea la dimensión que sea, tiene todos ceros, ¿sí? Una pavada, pero es una matriz que va a jugar un papel importante en las operaciones que hagamos. Vamos a definir también a qué llamamos matriz triangular superior e inferior. Otra vez, ¿qué les parece que será una matriz triangular superior o inferior? Bueno, esto lo voy a tener que borrar. La superior de la diagonal principal para abajo tiene ceros y la inferior para arriba. Muy bien, Juan, tal cual. Entonces vamos a hablar de triangulares cuando tengamos matrices cuadradas, ¿no? Es decir, vamos a decir que si A es una matriz n por n, si nosotros escribimos esto, sea quien sea n, ya entendemos que la matriz es cuadrada, ¿sí? Si A es n por n, decimos que A
es triangular. Triangular superior si vos dijiste tiene ceros abajo de la diagonal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la matriz 3, 1, 4, 0, 2, 0, 0, 0, menos 7, es triangular superior. ¿Sí? Porque yo puedo armar este triángulo y ahí es donde están los elementos no nulos, ¿verdad? Y cuando miro una triangular inferior voy a tener, qué sé yo, 4, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, menos 5, 4, 3, 0, 0, acá vamos a ponerle, qué sé yo, 3 quintos, total, por ahora no vamos a hacer cuentas, 1, 1. Esta matriz, ¿sí?, es triangular inferior, porque otra vez de la diagonal para abajo es donde están los elementos no nulos. Fíjense que igualmente no quiere decir que sean todos no nulos acá abajo ni acá arriba. Yo acá puse un 0 a propósito y eso no me arruina la condición de triangularidad, ¿sí? Lo importante es que de la diagonal para abajo haya ceros y de la diagonal para arriba haya ceros. ¿Vos decís así, de acá para allá o de acá para arriba? No, porque justamente por eso hablamos siempre de la diagonal principal, ¿eh? Porque es cierto, uno podría pensar, esta también pues, es una diagonal, ¿sí? Pero no, la definición es con la diagonal principal, ¿sí? Bueno, ahora, esto que nosotros vemos acá, ¿cómo lo escribimos formalmente? ¿Cómo se dice eso? Bueno, fíjense lo que pasa. Los elementos que son distintos de cero, sí. A y J es distinto de cero, ¿qué condición va a tener? Bueno, están para allá, ¿no? ¿Cómo digo que están para allá? Bueno, que todos los elementos que si son distintos de cero van a tener el número de columna mayor o igual que el número de fila. ¿Sí? Por ejemplo, este elemento 4 está en la posición 1, 3. La columna es más grande que la fila. Este elemento 2 está en la posición 2, 2. La columna es igual a la fila. Pero ya cuando la fila queda más chica que la columna, hay ceros. ¿Sí? Esta es la manera, perdón, si hay J de 0, entonces va acá, ¿eh? Entonces, J es mayor o igual a I. Esta definición puede expresarse en forma equivalente utilizando su contrarrecíproco. ¿Cuál sería el contrarrecíproco de este enunciado? ¿Se acuerdan? Vamos juntando lo que vamos aprendiendo para aplicarlo, porque si no a veces parece, el contrarrecíproco, que era un método de demostración, eso era lógica, bueno, pero tiene que ver con todo, ¿no? Es otra manera equivalente de enunciar esto. ¿Le suena o no? Ese sería, pero ese no es contrarrecíproco. Eso, si vos decís, si a esto nosotros lo llamamos P y a esto lo llamamos Q, y tenemos P entonces Q, vos me estás diciendo no P entonces no Q. El contrarrecíproco era no Q entonces no P. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces lo que yo voy a decir es que si J es menor que I, entonces A y J es 0. ¿Sí?
Porque si no, lo que vos estás diciendo es que A y J es 0, entonces J menor que I. ¿No? Perdón, A y J es 0, no lo terminé de escribir. Entonces, ¿qué pasa? Esto para este grupito es cierto, pero para este no. ¿Mm? Entonces, por eso es que no funciona esto. Esto funcionaría si esto fuera un sí, solo sí. Es decir, si yo dijera, mira, los que son 0 van acá, nada más, no puede haber en otro lado. Y no es lo que uno dice que si hay elementos distintos de 0, están acá arriba. Puede haber también otros que sean 0. ¿Mm? De hecho, ahora lo vamos a mirar. Bueno, entonces, esto como definición, entonces, de matriz triangular superior, vamos a reescribir acá, si uno quiere, entonces, o usamos esta definición o usamos J menor a I, entonces A y J igual a 0. Cualquiera de las dos. ¿Mm? Y vamos a decir triangular inferior, bueno, al revés, ¿no? Si A y J es 0, es distinto de 0, perdón, entonces I es menor o igual a J, o equivalentemente, si I es mayor a J, entonces A y J es igual a 0, ¿sí? A ver, es una definición formal. ¿Sí? Sirve como siempre, cuando nosotros utilizamos las definiciones así más generales, nos sirven cuando no estamos trabajando con una matriz concreta. Si yo estoy trabajando con esta matriz, bueno, puedo mirarla directamente y me doy cuenta de lo que pasa. Ahora, cuando trabajo con una matriz más grande, que no conozco todos los elementos, tengo que utilizar este tipo de cosas. Bien, y ligado con esto vamos a decir que es una matriz diagonal. ¿Qué les parece que será una matriz diagonal? También bastante intuitivo, ¿o no? Ah, a ver, la inferior y la superior en una sola, ¿qué querés decir, Juan? ¿Lo viste en YouTube? A ver, claro, los elementos no nulos van a estar en la diagonal principal, ¿sí? Por lo tanto, cumple ser diagonal superior y diagonal triangular superior y triangular inferior al mismo tiempo. Es decir, llamamos matriz diagonal a una matriz, por ejemplo, 4, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3. Esa matriz es una matriz diagonal. Otra vez, a propósito, escribí un 0 en la diagonal para indicar que lo que voy a decir es, si hay elementos no nulos, están en la diagonal, pero no es que necesariamente todos tengan que ser no nulos. Esto va a ser una matriz diagonal, o sea que eso que dije en palabras, ¿cómo lo escribimos? Otra vez, siempre encuadrada, ¿no? Vamos a decir que si A y J es distinto de 0, entonces I igual a J. ¿Se entiende? Si el elemento que está en la posición I, en la fila I, columna J, es distinto de 0, entonces quiere decir que la fila es igual a la columna. ¿Está bien? Otra vez tenemos un contrarrecíproco para esta definición. Podemos decir que si I es distinto de J, entonces ahí J es 0, ¿no? Es decir, si estoy fuera de la diagonal, los elementos son todos ceros. ¿Sí? Y hay una matriz diagonal que también va a jugar un papel muy importante, por eso estamos presentando a los actores, ¿vieron? Como en las obras, que va a jugar un papel muy importante que se llama matriz identidad. La matriz identidad, estoy escribiendo identidad, sí, está bien. La matriz identidad va a ser una matriz diagonal.
pero con la particularidad que solamente va a tener unos en la diagonal y todos tienen que ser unos, ¿sí? Entonces, y otra vez, así como la matriz nula, decíamos la matriz nula, pero bueno, pero hay muchas, dependiendo de su dimensión, en la identidad pasa lo mismo. Hay muchas. Yo digo, otra vez cuadradas, ¿no? Fíjense, por eso dijimos, vamos a definir qué es una matriz cuadrada, porque hay muchas cosas que las definimos solo en matrices cuadradas. La identidad la escribimos así, y sus dos va a ser 1, 0, 0, 1, ¿sí? Le ponemos ahora un solo subíndice, ¿sí? Porque si es cuadrada ya sabemos que con un solo número son las filas y las columnas también. La identidad I3 va a ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Entiende? Sí, con cualquier dimensión. Formalmente, miren, formalmente podemos decir que los elementos, vamos a decir que I, N, ¿sí? Es la identidad teniendo la identidad N por N, ¿no? ¿Cómo definimos los elementos? Los E, para no, porque es una letra, la I es una letra difícil para usar de elemento, pero es lo mismo. Si llamamos E a los elementos de la matriz identidad, decimos que, ¿cómo vamos a escribir, a definir en general una matriz de este tipo? Bueno, es un elemento que vale 1 si I es igual a J. ¿Está bien? Es decir, estoy diciendo, el elemento de la matriz identidad en la posición IJ es un 1 solo cuando estoy en la diagonal. Y vale 0 si es distinto de J, o en caso contrario. ¿Sí? ¿Se entiende esa definición? ¿Mm? Bien. Decir ahora, por un lado, cuando dos matrices son iguales, y ahora vamos a también definir cómo hacemos alguna cuenta con las matrices. ¿Esto lo puedo borrar? Bien. Eh, bueno, decimos que una matriz A es igual a una matriz B, primero si tienen la misma dimensión, porque a ver, si yo les pregunto, ¿esta I2 es igual a I3? ¿Qué opinan? No, ¿no es cierto? No, no se pueden comparar esas matrices. Antes que nada, tienen que tener la misma dimensión, ¿sí? Entonces, vamos a decir que A es igual a B, primero, si A y B pertenecen a R, N por N, ¿sí? Acá sí, no me importa que sean cuadradas, ¿sí? Pueden tener N filas y M columnas, pero las dos la misma cantidad de filas y de columnas, ¿sí? Entonces, primero la misma dimensión. Y después vamos a decir que un elemento que está en A en la posición IJ tiene que ser igual al de B en la posición IJ. Y esto tiene que pasar para todo I entre 1 y N y para todo J entre 1 y M. ¿Qué quiero decir cuando escribo esto? Bueno, que tiene que pasar para todos los elementos, ¿sí? Si yo planteo 2, 3, 4, 5, bueno, esta matriz es igual a 2, 3, 4, 8. Y sí, porque total falla en uno nada más. Bueno, no, ¿está bien? Tiene que cumplirse para todos,
¿sí? El 1, 1 tiene que ser igual al A1, 1, el A1, 2 igual al A1, 2, A2, 1 igual a 2, 1 y A2, 2 igual a 2, 2. Si no, esto no vale, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuentas. Y vamos a hacer algunas cuentas, ¿sí? Con las matrices. Esto es como un nuevo objeto matemático, ¿no? Nosotros hasta ahora hemos hecho cuentas con números. Bueno, vamos a hacer cuentas con estas nuevas cosas que son las matrices. Para eso tenemos que definir qué será sumar matrices. ¿Tienen alguna intuición de cómo se sumarán matrices? Por ejemplo, si yo tuviera 2, 3, 1 menos 4 más 1, 1, 1, 0, 2, 1. ¿Podré hacer la cuenta de esa suma? Según la posición, bueno, pero ¿y acá cómo hago? Porque acá yo tengo unos elementos, tengo 4 elementos y acá tengo 6. Por eso digo, esto se podrá hacer, digo, en forma intuitiva, digamos, ¿no? Lo que voy a necesitar es que las dos matrices tengan la misma dimensión. Claro, tiene que tener la misma cantidad de elementos, pero además no solo la misma cantidad de elementos, sino la misma cantidad de filas y de columnas. Porque si yo tuviera 2, 3, 4, 1, 6, 2 y le quiero sumar 1, 1, 1, 0, 2, 1, estas tienen la misma cantidad de elementos, ¿sí? Pero tampoco se van a poder sumar, ¿eh? Necesito misma cantidad de filas y de columnas, ambas matrices, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hago para sumar eso? Y es como ponerlas una arriba de la otra y sumo los elementos que me quedan en la misma posición, ¿sí? Y acá el resultado de sumar esto va a ser 2 más 1, 3 más 1, menos 1 más 0, no, 1 más 0, perdón, y menos 4 más 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Los que caen en el mismo lugar se suman. Bastante natural, ¿no? Bastante natural. Entonces, ¿qué voy a decir? Defino primero A y B en el mismo conjunto. Otra vez. Yo ahí hice un ejemplo con matrices cuadradas, pero no tienen por qué serlo, ¿sí? Pero sí ambas en el mismo conjunto. Entonces, se define una matriz C que va a ser el resultado de la suma de A más B. Esa matriz C cae en el mismo conjunto. ¿Qué propiedad era eso? Si yo sumo elementos de un conjunto y el resultado está en el mismo conjunto, ¿qué decíamos que era la operación? Cerrada, ¿sí? Eso decíamos, ¿sí? Cuando decíamos, bueno, ¿por qué? Uso esto porque la multiplicación es cerrada en los enteros. ¿Qué quería decir? Que si multiplicaba dos enteros, el resultado era un entero. Bueno, acá lo mismo. Sumo dos matrices, el resultado es una matriz que está en el mismo, que tiene la misma dimensión. Vuelve a ser una matriz de la misma dimensión, entonces la operación suma ya sabemos que es cerrada, ¿eh? Prestemos atención porque vamos a mirar esas cosas. Es cerrada. ¿Y cómo se define entonces esta suma? Bueno, decimos que un elemento de la matriz C en la posición IJ es igual al elemento de A en la posición IJ más el de B en la posición IJ, ¿sí? Esto otra vez para todo I entre 1 y M, y para todo J entre 1 y M.
a veces no escribimos todo esto para no, digamos, no complicar la escritura, ¿sí? Se entiende que esto tiene que pasar para todos los elementos. Bien, así definimos entonces la suma de matrices. ¿Qué pasará entonces con las propiedades? ¿Qué propiedades tendrá la suma de matrices? ¿Se acuerdan propiedades que miramos cuando vimos estructuras? Por ejemplo, acá, ¿qué pasará si yo hago 1, 1, 0, 2 más 2, 3, 1, menos 4? ¿Hará lo mismo? Es conmutativa, ¿no? Se cumple la propiedad conmutativa, porque acá este es el resultado de hacer 1 más 2, 1 más 3, y acá arriba que había hecho 2 más 1, 3 más 1, es decir, que en cada elemento, lo que estoy usando en cada elemento, es la propiedad conmutativa de la suma de los números reales. Eso va a dar lo mismo, o sea que ya sabemos, a ver, esto no es una demostración, ¿sí? Ustedes ya saben que cuando tenemos que ver que una propiedad se cumple para todos los elementos de un conjunto, no me alcanza con mostrar un ejemplo, ¿sí? No vamos a hacer acá las demostraciones, tienen algunas hechas en el apunte, mírenlas, ¿sí? Algunas llevan un poco de trabajo, porque, por esto que les digo, porque la escritura, bueno, se hace un poco densa. Vamos a ver simplemente aceptar que esas propiedades se cumplen un poco intuitivamente. Entonces, esta operación es conmutativa. ¿Sí? Se cumple que A más B es igual a B más A. ¿Qué otra cosa se les ocurre que podemos mirar? Ya vimos que es cerrada. Cerrada, es conmutativa. ¿Qué más podemos mirar? Y tiene neutro. ¿Y tendrá neutro? ¿Qué les parece? Plantear el neutro era plantear, ¿sí? Que para cualquier matriz yo tenía que tener A más alguien que la juegue de neutro, me tenía que dar lo mismo que ese neutro más A, y eso tenía que dar A. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esta sería la definición si existiera el neutro. ¿Quién les parece que va a jugar ese papel de neutro? Por ejemplo, si yo tengo una matriz 2, 1, 3 menos 2, 0, 4. ¿Qué le tendré que sumar para que el resultado me dé 2, 1, 3 menos 2, 0, 4? Esa es la idea, ¿no? Nula se llama, ¿sí? La matriz nula, ¿está bien? La matriz que tenga acá todos ceros, ¿sí? ¿Se entiende? Esa matriz, por eso hoy decíamos, bueno, la matriz nula va a jugar un papel importante. Esa matriz n es la matriz nula n por m, en este caso, ¿sí? Si estamos pensando que A es una matriz de n por m, es la matriz nula de la misma dimensión, ¿sí? Sí. Iremos esto con un cachito de formalidad como para ver. Miren, tendría que decir, bueno, una matriz A, n por m, ¿sí? Quiero encontrar esa matriz n, ¿sí? En el mismo conjunto,
tal que A más N me dé A. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que uno está pensando. Bueno, quiero que esta matriz sea igual a esta, ¿sí? Es decir, que lo que yo quiero es que un elemento de la matriz suma, es decir, A y J más N y J, bueno, justo la llamé N, no lo confundamos, vamos a usar la letra E, ¿sí? Para los elementos de N, para no confundirlo con la cantidad de filas, ¿eh? E y J, quiero que me dé A y J. ¿Se entiende lo que estoy escribiendo? ¿Mm? Un elemento de la suma de esta matriz se escribe como A y J más E y J porque recién lo definimos que era así, como se escribía un elemento de una matriz suma. Y quiero que me dé el elemento de esta matriz sí, para todos, para todo I entre 1 y N, para todo J entre 1 y M. ¿Sí? Entonces ahora digo, bueno, pero esos A y J, E y J, estos son números reales. Ahora yo ya sé cómo trabajar. Ahora yo puedo despejar. E y J es igual a y J menos A y J. ¿Sí? Porque son elementos de R. Y ya sé que esto da 0. ¿Sí? Porque son números reales. Lo que pasa es que por eso les digo, se ve una cosa ahí que por ahí embarulla, pero no es más que un número real. Un número real restado el mismo me va a dar 0. Y entonces, ¿qué estoy encontrando? Que los E y J, es decir, los elementos de esta matriz M, son 0 para todo I, para todo J. Entonces es la matriz nula. ¿Se entiende cómo sería el razonamiento para demostrar formalmente? Fíjense, yo acá no estoy usando ningún ejemplo. Ningún ejemplo. Estoy tomando una matriz cualquiera, N por M. ¿Sí? Y estoy buscando una matriz que sumada a ella me dé la misma matriz. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, tendría que mostrar también N más A, pero bueno, cuando uno ya mostró que la propiedad es que la operación es conmutativa, bueno, alcanzaría con mostrar para un lado. Si uno dice, bueno, como ya sé que es conmutativa, para N más A me va a dar lo mismo. No es que vamos a pedirles que hagan este tipo de demostraciones, pero bueno, mirar alguna en algún momento, alguna vez, sirve como para entender, bueno, está bien, pero todo esto no lo estamos creyendo, ¿cómo se haría esto? ¿Qué es lo que uno tendría que hacer? Y estas son las más sencillas. ¿Oh? ¿Habrá elemento opuesto? ¿Qué era ahora? Ahora era que para cada elemento del conjunto tenía que existir otro, llamémoslo A tilde, que sea igual otra vez a tilde más A, y el resultado que me tiene que dar. La matriz nula en este caso, el elemento neutro, ¿sí? El elemento neutro del conjunto, en este caso, es la matriz nula N por M. Bien, ¿qué les parece? ¿Habrá? Ese sería el planteo, ¿no? Sí, dice Diego, bueno, ¿y cuál es? Pero ¿cuál es el opuesto? ¿Qué sería el opuesto? Ah, bien. Una matriz que tiene todos los elementos cambiados de signo. Igual a la otra con todos los elementos cambiados de signo. Entonces va a ser menos 3, menos 1, menos 2, 0, 1, 3. ¿Sí?
Bien, esa es la matriz opuesta de A. Para toda matriz existe esa matriz opuesta. ¿Por qué va a existir? Porque cada uno de estos elementos es un número real y cada número real tiene opuestos, ¿sí? Entonces puedo construir la matriz con todos los opuestos, ¿sí? Entonces, esta matriz A tilde, que nosotros llamamos A tilde, es la matriz que vamos a escribir como menos A, ¿sí? Esa es la manera de escribir la matriz opuesta de A, ¿sí? La matriz menos A, que nos va a dar lugar a la resta de matrices, ¿sí? Y así como escribimos esto, también podríamos escribir 3, 1, 2, 0, menos 1, menos 3, menos 3, 1, 2, 0, menos 1, menos 3. ¿Está bien? ¿Sí? Es lo mismo escribir sumar el opuesto que restar. ¿Sí? Definimos así la resta de matrices, que va a ser lo mismo. Ahora en vez de decir, acá yo hacía 3 más menos 3, y acá voy a decir 3 menos 3. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Está faltando una propiedad de las que miramos antes. Cerrada conmutativa no propuesta. Falta mirar qué pasa, a ver, lo voy a escribir por acá. Asociativa. ¿Cuál era la asociativa? Ahora necesitamos 3 matrices, ¿no? Para ver la asociatividad. Esta propiedad siempre les trae un poco de problemas, ¿no? Bueno, lo escribí, la odio. ¿Por qué? Claro, es esa. ¿Por qué la odias? Es nada más como uno agrupa, siempre te sale mal, bueno. Es nada más agrupar en la suma, digamos, porque uno, ¿qué pasa, digamos? ¿Por qué se define la propiedad asociativa? Y bueno, porque yo siempre defino la operación entre dos elementos. Entonces tengo que decir, y si tengo un tercero, si yo pongo 2, 1, 3, 5, más 1, 1, 0, 2, más 0, 1, 1, 1, ponele. ¿Y cómo sumo eso? Yo tengo definido cómo se suman dos y ahí tengo 3. Bueno, nada, tengo que saber que como vale la propiedad asociativa, me da lo mismo. Primero sumar estas dos y al resultado sumarle esta, o primero sumar estas dos y al resultado sumarle la primera. Nada más que eso. ¿Sí? Bueno, uno además, después, cuando ya trabaja con esto, dice, mirá, ¿sabés qué? Sumo 2 más 1 más 0, 1 más 1 más 1 y listo, y voy sumando todo junto, ¿no? Pero formalmente tengo que decir qué quiere decir eso si yo definí para 2, ¿qué pasa si me ponen 3? Bien, va a valer la propiedad asociativa también, ¿sí? Porque eso es lo que pasa. Si yo primero sumo estas, me da 3, 2, 3, 7, más 0, 1, 1, 1, y el resultado va a ser 3, 3, 4, 8, ¿no? ¿Sí? Y si en vez de hacer eso, hago 2, 1, 3, 5, y primero sumo estas dos, que me daría 1, 2, 0, 3, y ahora sumo estas dos, me da otra vez 3, 3, 4, 8. Bueno, algo hice mal porque no da 4, 8, ¿no? ¿Qué hice mal? Aquí estaba un 1, ¿no? Ahí, una lástima.
¿Sí? Ah, pregunto, con todas estas propiedades, ¿qué sería el conjunto de las matrices n por m con la suma? Estructura algebraica, forma. Algo así. Bueno, una de esas. Bueno, en realidad un grupo, ¿sí? Con dos operaciones. Cuando teníamos suma y producto, por ejemplo, después ya lo vamos a analizar. Grupo cartesiano no, conmutativo. Conmutativo, porque se cumple la propiedad conmutativa. Algo así. Bueno, entonces las matrices con la suma forman un grupo conmutativo, ¿sí? No porque vamos a volver a trabajar con esas ideas, pero para que vean que nosotros en ese momento donde definimos las estructuras dijimos, bueno, una estructura algebraica no es más que una clasificación donde uno puede, un conjunto con una operación, analizar si cumple esas propiedades, bueno, va dentro de esa bolsa. Bueno, acá que estamos viendo las matrices con la suma, entran adentro de esa bolsa también, ¿sí? También forman un grupo. ¿Estas propiedades para qué nos sirven? Bueno, para resolver ecuaciones como trabajamos con los números. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, si yo quiero 1 menos 1, 2, 1, 3 menos 2, digo, esta matriz más una matriz de 3 por 2 me tiene que dar la matriz 4, 3, 1, 0, 0, 1. ¿Cómo encuentro esa matriz X? Bueno, estas propiedades me van a permitir trabajar con eso que sería una ecuación matricial, ¿no? ¿Cómo hago? Ah, bueno, mirá, como ya sé que hay opuesto, yo sé que puedo sumar el opuesto de esta matriz a ambos miembros, porque yo querría que la matriz X me quede sola, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Si sumo el opuesto, me queda 1 menos 1, 2, 1, 3 menos 2. Le sumo el opuesto de esta matriz, menos 1, 1, menos 2, menos 1, menos 3, 2, más X, y eso me tiene que dar 4, 3, 1, 0, 0, 1, más el opuesto, que no me va a quedar escrito ahí, sumo el opuesto de los dos lados, estoy diciendo, ¿no? Sumo el opuesto de los dos lados, la igualdad se mantiene. Y ahora digo, ah, bueno, pero sumar una matriz con el opuesto me daba la matriz pura, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Miren, borro el enunciado este porque si no, no me va a entrar. Me va a quedar entonces la matriz nula más X igual, y esto lo sé hacer ya. 4 menos 1, 3, 3 más 1, 4, 1 menos 2 menos 1, 0 menos 1, 0 menos 3 y 1 más 2. ¿Sí? Y ahora digo, ah, bueno, pero además sé que hay elemento neutro, que si yo sumo la matriz nula a una matriz cualquiera me da la misma matriz. Bueno, listo, entonces, este resultado es la matriz X y me dio 3, 4, menos 1, menos 1, menos 3, 3. Es decir, las cosas que nosotros hacemos naturalmente con los números, porque ya sabemos que todo eso pasa, bueno, acá primero tenemos que establecer que eso existe, ¿sí? Hasta acá, todo divino en el sentido que puedo trabajar casi sin pensar que son matrices, vale todo lo mismo con los números. No se va a mantener así esto, ¿sí? Con las otras operaciones que vamos a ver, entonces hay que estar atentos, ¿sí?
Hasta acá puedo trabajar como siempre. ¿Quieren que hagamos un intervalo? Así vemos un cachito más de operación. No sé si ya se durmieron. Bueno, bueno. Entonces hacemos también intervalos, sí. Bueno, ¿a qué hora volvemos? ¿Y 25 y 30?